Hola a todos, bienvenidos. Soy la profesora Romina y en este caso voy a estar compartiendo con ustedes la explicación del módulo 1. Bien, lo primero que tenemos que saber es qué es la biología. Esta palabra, etimológicamente hablando, proviene de dos griegos. El primero es bios, que significa vida, y el segundo logos, que significa estudio. Entonces, la biología estudia la vida y tiene como objeto de estudio a todos los seres vivos. Como ustedes saben, los seres vivos son las plantas, los animales y los seres humanos. Y la biología va a estudiar su origen, su función, su estructura, su evolución y su relación con el medio. La biología es considerada una ciencia gracias al aporte de diferentes científicos. De un lado del cuadrito ustedes tienen los nombres de los científicos y en la otra columna el aporte que realizó cada uno de ellos. Estos son algunos de los aportes que se realizaron durante estos años. No son todos porque si no el cuadro sería muchísimo más largo. Pero leyendo esto entonces ustedes saben que por ejemplo Aristóteles fue el fundador de la biología o que Robert Hooke fue quien descubrió la célula cuando investigaba una lámina de corcho, que Charles Darwin propuso teorías sobre la evolución y que Gregor Mendel fue el padre de la genética. Como ustedes verán, los diferentes temas que trata la biología son tan amplios que obligó a esta ciencia a dividirse en varias ramas para un mejor estudio. De aquí entonces salen lo que son las ramas de la biología. Y acá tenemos, por ejemplo, a la zoología, que va a estudiar a los animales, la botánica, que va a estudiar las plantas, la micología, que es el estudio de los hongos, la paleontología, que estudia los seres vivos que existieron hace muchos años a partir de sus restos fósiles, y la ecología, que estudia la relación de todos los organismos con el medio que los rodea. La taxonomía va a estudiar la nomenclatura y clasificación de los seres vivos. La sistemática va a estudiar la diversidad de todos los seres vivos a partir de sus linajes. La embriología, la formación y desarrollo de los diferentes organismos a partir del embrión. La fisiología lo que va a hacer es estudiar las funciones de cada parte o de cada órgano de los diferentes seres vivos. En este caso usa un ser humano, pero va a estudiar las funciones de los órganos de las plantas y de los animales. Y la anatomía lo que va a hacer es estudiar la estructura de cada uno de esos órganos. Entonces la fisiología estudia las funciones y la anatomía las estructuras. La citología va a estudiar a la célula. La microbiología va a estudiar a los microorganismos, por ejemplo a los gérmenes, que se clasifican en virus, bacterias y protozoos. La genética va a estudiar a los procesos relacionados con la herencia, ¿sí? A los genes. La histología es el estudio de los tejidos y la evolución es cómo van cambiando los diferentes organismos a lo largo del tiempo. Como vimos hasta acá, todos los seres vivos comparten una serie de características y una de ellas, que es muy importante, es que todos esos seres vivos están compuestos por células. Por eso esta unidad se llama unidad de vida, porque es donde estudiamos a la célula. Como concepto, ustedes tienen que la célula es la unidad estructural porque forma las diferentes estructuras de los seres vivos. Morfológica, porque esas estructuras tienen diferentes formas. Y funcional, porque en ellas se llevan a cabo procesos metabólicos. Los procesos metabólicos son reacciones químicas que se dan en todos los seres vivos. Estos seres vivos pueden estar compuestos por una célula, en este caso serían unicelulares, como las bacterias, por ejemplo, o también pueden ser pluricelulares, que quiere decir que están compuestos por múltiples células, como es el caso de las plantas, los animales y los seres humanos. Dentro de la célula vamos a estudiar dos grandes tipos. Los primeros son las células procariotas. Pro quiere decir antes y cario quiere decir núcleo. Estas células fueron las primeras en aparecer. Y la característica más importante que tienen es que no tienen un núcleo definido. Este es el ejemplo típico de una célula procariota y esto sería una bacteria. Las células procariotas, como ustedes verán, son más pequeñas, tienen reproducción más rápida por eso y tienen una estructura menos organizada, ¿sí? Quiere decir que tienen menos organelas. Están compuestos por fuera, por la cápsula, que le da forma a la célula y evita que se deshidrate. La pared celular, que es lo que está en amarillito, que también le brinda protección.
y la membrana plasmática, que es la que va a delimitar a la célula, va a delimitar el medio externo del medio interno. Y la función de la membrana plasmática es controlar a las sustancias que entran y que salen de la célula. Por dentro, en el medio interno, tenemos al citoplasma, que sería todo lo que está en celeste. El citoplasma es una sustancia con aspecto gelatinoso que su función es contener a las organelas, ¿sí? Permitir su movimiento, y también en ella se llevan a cabo procesos metabólicos, que como ya les dije son reacciones químicas. Después, como estructuras celulares, como organelas, las organelas son todos estos dibujitos que ustedes ven acá, vamos a tener a los ribosomas. La función de los ribosomas es la síntesis de proteína. Síntesis quiere decir que fabrican proteínas. Y por dentro también vamos a tener al ADN. Como ya les dije, esta célula no tiene un núcleo definido, por lo tanto el ADN, ustedes ven, que es todo lo que está en rojo, se encuentra disperso en el citoplasma. Ven que acá está el citoplasma y está el ADN, porque justamente no tiene un núcleo. Después por fuera van a tener a los cilios, que son todos estos que ustedes ven como pelitos, seguramente están pensando. Su función es la transmisión de genes, se conectan con otras células y transmiten genes. Y el flagelo, que le permite movilidad a la célula. Entonces, la principal característica de una célula procariota es que no tiene un núcleo definido. Por lo tanto, el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. El otro tipo de célula son las eucariotas. Eu quiere decir verdadero y cario, núcleo. La principal característica de esta célula es que sí cuentan con un núcleo definido. Este círculo que ustedes ven acá grande es el núcleo de la célula eucariota y el ADN se encuentra acá adentro del núcleo. Estas células son de tamaño más grande que las células procariotas y tienen una estructura mucho más organizada. ¿Por qué? Porque cuentan con muchas más organelas que las células anteriores. Acá les hago una comparación. Entonces, las células procariotas no tienen un núcleo definido, recuerden eso, es por eso que el ADN se encuentra disperso en el citoplasma. Y las células eucariotas sí tienen un núcleo definido que está rodeado por una membrana y el ADN se encuentra dentro del núcleo, ¿sí? Eucariotas entonces sí poseen un núcleo definido. Entonces, la principal diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta o que tienen que saber entre la célula procariota y eucariota es que las células procariotas son más pequeñas, de reproducción más rápida, tienen una estructura menos organizada y que no cuentan con un núcleo definido. Y las células eucariotas son de tamaño más grande, reproducción más lenta, tienen una estructura mucho más compleja y que tienen un núcleo definido por una membrana. Bien, dentro de las células eucariotas vamos a estudiar dos tipos, a la célula animal y a la célula vegetal. Las células animales son las que se encuentran justamente en los animales y en los seres humanos, y las células vegetales están presentes en las plantas. Entonces, el resumen hasta acá es que la célula es la mínima unidad de vida, por lo tanto, todos los seres vivos están compuestos por células, pueden ser unicelulares, como es el caso de las bacterias, que tienen una sola célula, o pluricelulares, como es el caso de los animales, las plantas y los seres humanos, que tienen múltiples células. Los tipos de células que vamos a estudiar son las células procariotas, que el ejemplo típico son las bacterias, y las células eucariotas, que la vamos a dividir en célula animal y en célula vegetal. Bien, ahora vamos con las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Como yo les dije, estas pertenecen a la célula eucariota. Y como vimos, las células eucariotas dijimos que tienen una estructura mucho más compleja. ¿Por qué? Porque están compuestas por diferentes organelas. Las organelas son las que se encuentran dentro de la célula y todas ellas cumplen con funciones específicas. Hay organelas que comparten ambas células, tanto la animal como la vegetal, pero hay otras que solo se encuentran en una o en otra. Ahora vamos con las que comparten ambas células. Para empezar, por fuera,
las dos se encuentran rodeadas por la membrana plasmática, que cumplen la función de controlar las sustancias que entran y que salen de la célula. En las células eucariotas, la membrana plasmática es semipermeable. ¿Qué quiere decir semi? Que algunas sustancias pasan y otras no. Por dentro vamos a tener al citoplasma, ¿sí? Todo el interior de la célula está compuesto por el citoplasma, que es una sustancia que cumple la función de mantener, ¿sí? De alojar a las diferentes organelas, de permitir su movimiento, y también en él se llevan a cabo procesos metabólicos, es decir, reacciones químicas. Después vamos a tener al núcleo, que cumple la función de mantener el ADN, que es el material genético, un núcleo real y definido por una membrana nuclear. Por fuera del núcleo vamos a tener a los retículos en ambas células. Primero, el retículo endoplásmico rugoso, que es el que tiene puntitos en color rosa en este caso. El retículo endoplásmico rugoso, la función que cumple es sintetizar proteínas. Sintetizar quiere decir fabricar. Y ustedes lo van a diferenciar porque tiene justamente los puntitos, que son ribosomas, que se encuentran adheridos al retículo rugoso y que por eso le da esa característica. Debajo van a tener al retículo endoplásmico liso, que como ustedes verán ya no tiene ribosomas adheridos. Y la función del retículo endoplásmico liso es sintetizar, es decir, fabricar lípidos. Después vamos a tener al citoesqueleto, que son filamentos, que son como hilitos, que justamente lo que hacen es mantener la estructura de la célula, que funcionan como su esqueleto. Los lisosomas, ustedes por ahí van a leer en algunas bibliografías que en algunos les aparece solo en la célula animal o en otros solo en la célula vegetal. Y en otros casos le aparecen en ambas células. Nosotros acá lo vamos a estudiar como que están en las dos células, ¿sí? Tanto en la animal como en la vegetal. Y los lisosomas lo que van a hacer es la digestión celular. Si hay partículas que ellos no reconocen como propia de la célula, lo que ellos hacen es englobar a las partículas y digerirlas. Entonces, de esa manera evitan el peligro para la célula. Después tenemos al complejo o aparato de Golgi, también van a encontrar, que también se encuentran en ambas células. Este complejo o aparato lo que hace es envolver las sustancias fabricadas por los dos retículos, tanto el liso como el rugoso, y distribuir por toda la célula, ¿sí? Las empaqueta ambas sustancias que llegan a él y las distribuye por toda la célula. La mitocondria, que también se encuentra en ambas células, y la función es la respiración celular. Después tenemos a los ribosomas, que se encuentran, les dije, tanto adheridos al retículo endoplásmico rugoso como sueltos en el citoplasma. Y la función de los ribosomas es sintetizar proteínas. Hasta acá son todas las organelas que comparten ambas células, ¿sí? Quiere decir que se encuentra tanto en la célula animal como en la célula vegetal. Y en las dos cumplen las mismas funciones. Ahora vamos con las organelas que se encuentran solamente en la célula vegetal. Para empezar, tiene una gran vacuola central, ¿sí? Que ocupa casi toda la célula y su función es almacenar agua. Después contiene cloroplastos por dentro, que son estos de color verde, que le da justamente el color a la planta, porque tiene un pigmento que se llama clorofila, y además de eso cumple la función de realizar el proceso de fotosíntesis, porque como ustedes saben, las plantas generan su propio alimento y lo hacen a través de ese proceso, el proceso de la fotosíntesis. Y por fuera tienen a la pared celular. Es por eso que las células vegetales son mucho más rígidas que las células animales, porque se encuentran protegidas por una pared celular y además por la membrana plasmática. Entonces, la célula vegetal tiene como organelas propias a la vacuola, que almacena agua, a los cloroplastos, que realizan el proceso de fotosíntesis, y a la pared celular, que le brinda protección. Ahora, la célula animal, la organela que tiene como propia es el centriolo. Los centriolos van a participar en la división celular, ¿sí? Cuando estas células se dividen formando más células,
van a aparecer los centriolos. Después por ahí en algunos lados van a leer que la célula animal puede tener vacuolas muy pequeñas o ausentes. En este caso no nos vamos a complicar, ¿sí? Y no vamos a estudiar a la vacuola como parte de la célula animal, sino solamente de la célula vegetal. Entonces, la organela propia, que está solamente en la célula animal, son los centriolos, que cumplen la función en la división celular. Sí, va a permitir que la célula se divida. Entonces, acá tenemos a la diferencia. La célula vegetal tiene pared celular, cloroplastos y vacuolas grandes. Y la célula animal tiene como propia solamente los centriolos. Todas las demás organelas comparten las dos células, ¿sí? Y en las dos cumplen las mismas funciones. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido, que les sea más fácil de analizar los conceptos, y cualquier duda o sugerencia que tengan, espero que me escriban, ¿sí? Y solucionamos, vemos la manera de que les pueda llegar a ustedes la mejor solución para que sigan estudiando.